La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios dice que Él conoce las intenciones, discierne las intenciones del corazón, conoce los pensamientos. Él nos conoce, entonces no nos podemos escapar de Él, no podemos ocultar de lo que nos pasa, no podemos escondernos de Él, no podemos esconderle nuestras emociones, nuestros sentimientos, no podemos esconderle lo que nos pasa. Y yo siempre hablo de tener cierta transparencia al acercarnos a la presencia de Dios y hacerlo con confianza. Siempre hablo de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos ante la presencia de Dios, de ser transparentes ante la presencia de Dios. El tema es que siempre hay distintas situaciones por las que atravesamos en el día a día que nos producen distintas emociones, enojo, tristeza, situaciones que nos desaniman, que nos frustran a veces, y no podemos ocultarle esas emociones, esos sentimientos a la presencia de Dios, no podemos, pero la Biblia dice que Dios nos dio dominio propio. Dios nos dio dominio propio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esas emociones, esos sentimientos que experimentamos en las distintas situaciones que nos tocan vivir en el día a día, mediante las distintas circunstancias, las distintas adversidades que podamos llegar a atravesar, que nos puedan llegar a enojar, a frustrar, que nos puedan llegar a entristecer, a desanimar? ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque siempre hablo de cierta transparencia, de no ser hipócrita, de no fingir, de ser sinceros ante Dios, genuinos, auténticos. Pero muchas veces esas emociones, esos sentimientos que nos producen las distintas situaciones pueden llevarnos a levantar cierta queja, a levantar cierta murmuración, que de algún modo nos apartan de la presencia de Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto por Moisés. Vengo hablando hace unas semanas de esta historia. Llegan ante el Mar Rojo, cuestión que los egipcios, Dios había endurecido el corazón de Faraón para que los persiga con todo su ejército, con toda su carrocería. Vienen detrás del pueblo de Dios, mientras que el pueblo de Dios estaba varado frente al mar, venían detrás los egipcios, y en el medio de la columna de nube, que era oscuridad para los egipcios y era luz, resplandor para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y cuando estaban parados frente al mar, el pueblo de Israel, producto obviamente de estas emociones que les producían la situación por la que estaban atravesando, comienzan a quejarse, comienzan a maldecir, comienzan a murmurar. Narra la Biblia, comienzan a decir: no había sepulcros en Egipto para que muramos allá, ¿por qué nos trajiste a morir acá en el desierto? Si te dijimos, Moisés, que no nos saques de Egipto, te dijimos que mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto, morir allá, mejor nos hubiese sido seguir siendo maltratados por los egipcios a que venir a morir acá, a que nos vengan a matar acá, porque los egipcios los venían a matar. Comienzan a murmurar, comienzan a quejarse. Y yo digo, sí, es necesario ser transparentes ante Dios, es necesario expresar lo que sentimos, lo que nos pasa. La Biblia está llena de episodios en los que, por ejemplo, en Salmos, en Lamentaciones, en los distintos libros, los distintos personajes bíblicos expresan sus emociones, tanto de tristeza como de enojo contra Dios, enojo contra sus prójimos, enojo contra la situación que le tocaba vivir. La Biblia está llena de quejas, la Biblia está llena de murmuraciones, la Biblia está llena de lamentaciones. Hay un libro que se llama literalmente Lamentaciones, las lamentaciones de Jeremías. Y es necesario que seamos transparentes ante Dios, porque no lo podemos burlar, porque no nos podemos esconder de Él, porque no le podemos ocultar lo que nos pasa. No le podemos ocultar que estamos tristes, no le podemos ocultar que estamos enojados, inclusive que estamos enojados con Él muchas veces, porque muchas veces al no recibir una respuesta de Dios a lo que estamos pidiendo, al no sentir la presencia de Dios, vos decís: pero Señor, como dijeron las hermanas de Lázaro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Muchas veces no podemos ocultar ese enojo que muchas veces inclusive llegamos a sentir contra Dios mismo.
contra la presencia de Dios, porque sentimos o que no nos escuchó, o que no obró a tiempo, que no le importó nuestra necesidad, y muchas veces se nos produce ese enojo. No lo podemos ocultar delante de la presencia de Dios. El tema es que el pueblo de Israel, ante esta situación en la que estaban siendo perseguidos por los egipcios, en las que no podían escapar de los egipcios porque tenían el mar enfrente, comienzan a quejarse. La actitud que tuvo el pueblo de Israel ante el miedo que les produjo esa situación, ante el enojo que les produjo esa situación, miedo porque los iban a matar, enojo contra Moisés por haberlos sacado, enojo contra Dios por no responder, ante esa situación de enojo, de miedo, ante ese miedo, ese enojo que les producía la situación que estaban viviendo, comenzaron a maldecir, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Por eso surge la pregunta que les hacía al principio: ¿qué vas a hacer con esas emociones? Porque Dios nos dio dominio propio. Entonces no está mal experimentar esas emociones que experimentamos producto de las distintas situaciones que nos tocan vivir. No está mal sentirse enojado, no está mal sentirse triste, no está mal tener miedo, no está mal. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese miedo? ¿Qué vas a hacer con ese enojo? ¿Qué vas a hacer con esa tristeza? Porque la actitud que tuvo el pueblo de Dios, la reacción que tuvo el pueblo de Dios ante el miedo, ante el enojo, ante la tristeza, fue comenzar a maldecir, comenzar a quejarse, comenzar a reprochar a Moisés, a Dios, comenzaron a maldecir. Y eso en primer lugar nos hace ver que ellos en primer lugar se habían enfocado en esas emociones que estaban experimentando, de miedo, de enojo, se habían enfocado en esas emociones, se habían centrado en esas emociones, estaban obnubilados por esas emociones de enojo, de miedo. No podían ver más allá de eso. No podían ver que detrás de ellos estaba la nube, la columna que representaba a Dios, la nube que representaba a Dios, que les era luz y día, claridad para ellos y oscuridad para los egipcios. No podían ver que Dios estaba ahí. No podían ver que Dios los había sacado de Egipto. No podían ver que Dios se había glorificado desatando las plagas para que Faraón los deje ir. No podían ver que Dios había hecho que salgan de Egipto con riquezas, porque de hecho los egipcios habían recolectado oro y riquezas para darle a ellos, para que se lleven, para que no se vayan con las manos vacías. No podían ver todo lo que Dios había hecho. Se estaban enfocados en el enojo, estaban enfocados en el miedo que experimentaban producto de esa situación que estaban viviendo. Se habían ensimismado en ese miedo, se habían ensimismado en ese enojo, no podían ver más allá, no podían valorar que la presencia de Dios estaba ahí con ellos, no lo podían valorar, no lo podían ver. Ahora la única actitud que ellos tenían era de quejarse, la única actitud que ellos tenían era de reprochar, de maldecir, de murmurar, no podían hacer otra cosa. No podían hacer otra cosa. Y muchas veces nos encontramos ante esas situaciones en las que nos sentimos encerrados, en las que no tenemos escapatoria. Y es ahí donde se muestra, se prueba nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera actitud ante esa situación, ante esas adversidades, circunstancias. Es ahí en donde demostramos qué hay en nuestros corazones, porque si, como hizo el pueblo de Israel, comenzamos a quejarnos, a maldecir, a murmurar, producto del enojo, de la tristeza, producto del miedo que estamos experimentando, si comenzamos a ensimismarnos en esas emociones, nos hace ver que no podemos ver más allá, en primer lugar, de la realidad actual que nos toca vivir, y no podemos ver la fidelidad de Dios que nos sostuvo, no podemos ver la fidelidad de Dios que nos trajo hasta donde llegamos, no podemos ver la bondad de Dios, no podemos ver a Dios directamente, no podemos ver a Dios, no podemos ser agradecidos con Dios, que es algo que siempre recalco. No podemos ser agradecidos con Dios por estar tan enfocados en esas emociones que nos producen las circunstancias, las adversidades, porque tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Y es difícil ejercer ese dominio propio, porque muchas veces nos vence la ansiedad, muchas veces nos vence el enojo, muchas veces nos vence la tristeza, muchas veces nos vence el miedo. Pero por eso muchas veces Dios nos conduce a ese tipo de situaciones en donde refuerza nuestro carácter, en donde afirma nuestro carácter, en donde nos prepara. Ahora, ese enojo, ese miedo que estaba experimentando el pueblo de Dios, los mantenía ahí varados en el desierto, entre Egipto, entre los egipcios que los venían persiguiendo y el mar que estaba enfrente.
Estaban varados. Estaban varados. No sé si alguien se siente así en algún aspecto de su vida, en algún área de su vida o en aspectos generales. De decir, Señor, me siento paralizado, siento que no retrocedo, pero tampoco puedo avanzar. O siento que hago un paso y retrocedo dos. Y muchas veces esa parálisis, ese estancamiento, es producto también de la actitud que nosotros tenemos ante las situaciones que estamos viviendo. Yo sé que no quiero cargarte con culpa, no quiero hacerte sentir culpable de decir, che, pero encima que estoy atravesando por una situación difícil me venís a reprochar las emociones. No quiero hacer eso. Lo que quiero es remarcar cuál es nuestra actitud ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las emociones que nos producen las circunstancias, las adversidades. Porque el pueblo de Dios había comenzado a quejarse, el pueblo de Dios había comenzado a maldecir, el pueblo de Dios había comenzado a reprochar, se había olvidado de que Dios los había sacado de Egipto para conducirlos a la tierra prometida, se había olvidado de todo lo que Dios había hecho. Se habían olvidado, no podían ver más allá, no podían ver que el mismísimo Dios los estaba acompañando, los estaba protegiendo, no lo podían ver, estaban muy ensimismados en lo que les pasaba. Estaban muy ensimismados. Y eso hizo que se paralizaran ahí en el desierto. Eso hizo que se detuvieran, que no pudieran avanzar más allá del mar que estaba delante de ellos. Entonces, en un momento, Moisés comienza a clamar. Moisés evidentemente ya no sabía qué hacer, no sabía qué responder, porque los reproches caían sobre Moisés. Las quejas, los reproches caían sobre Moisés, recaían sobre Moisés. Era Moisés el que había ido a sacarlos de Egipto. Entonces comienzan a reprochar a Moisés. Moisés evidentemente va, clama a Dios y Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Estaban tan enfocados en la queja, y producto de las emociones, estaban tan enfocados en el miedo, estaban tan enfocados en el enojo que sentían, producto de la situación que estaban viviendo, que no podían avanzar. Y lo único que tenían que hacer era marchar. Lo único que tenían que hacer era marchar. Al marchar, Dios les iba a abrir el mar. Al marchar, Dios les iba a abrir camino en el mar, sendas donde no lo hay, camino en el desierto. Al marchar, Dios iba a hacer el milagro. Simplemente tenían que creer. Simplemente tenían que dejar la queja a un lado. Simplemente tenían que creer más allá del miedo, más allá de la tristeza, más allá del enojo. Salir de ese ensimismamiento, soltar ese miedo, soltar esa tristeza, soltar ese enojo para poder avanzar. Y Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Una vez cruzado el mar, después de que Dios les abrió las aguas, vienen los egipcios atrás y mueren ahogados porque Dios cierra las aguas justo cuando los egipcios estaban transitando por ahí. Al cerrar las aguas, al ver morir a sus enemigos, al estar del otro lado, ahí comienzan a alabar a Dios. Ahí comienzan a levantar alabanza a Dios. Y muchas veces es la actitud que lamentablemente tenemos. Alabamos, pero tarde. Damos gracias, pero tarde. Cuando el milagro ya fue hecho. Porque en su momento no podíamos ver y disfrutar de lo que Dios estaba haciendo. Yo sé que las situaciones, las circunstancias, las adversidades por las que podemos atravesar nos producen miedo, enojo, tristeza. Pero muchas veces nos ensimismamos tanto en esas emociones que no podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo, disfrutar del proceso. Y es difícil disfrutar de ese proceso. No podemos agradecer porque si creemos en Dios tenemos la seguridad de que Él tiene cuidado y control de todas las cosas y podemos descansar en ello. Podemos descansar en ello. Pero al estar tan ensimismados en esa ansiedad, en ese afán, en esa tristeza, en ese enojo, en ese miedo, no podemos disfrutar de que, pero Dios está en cuidado y control de todas las cosas. No podemos descansar y comenzamos a maldecir y comenzamos a quejarnos. Y muchas veces esa queja, muchas veces esas emociones nos paralizan. El maldecir. Y lamentablemente, y es algo que, lo estoy predicando porque personalmente noté que a mí me pasó.
que de tanto decir, bueno, pero hay que ser transparente, expresivo, no hay que ocultarnos, de Dios no nos podemos ocultar. Lamentablemente yo caí también un poco en lo personal, en la queja, producto del enojo, del miedo o de la tristeza, hasta que me di cuenta de decir, no estoy siendo agradecido, no estoy alabando a Dios, no estoy dando gracias a Dios, porque Él está en cuidado y control de todas las cosas, aunque yo no lo esté pudiendo ver. No es que te estoy reprochando, sino que estoy predicando algo que me pasó a mí por lo menos, porque es normal que nos pase, y es muy probable que de tanto en tanto nos vuelva a pasar, porque normalizamos tanto la queja, producto del miedo, de la tristeza, del enojo, normalizamos tanto la queja, normalizamos tanto el maldecir, que perdemos la actitud de ser agradecidos, perdemos la actitud de poder pararnos y mirar, pero Dios estuvo en el pasado, y Dios es fiel y justo, y su palabra dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que su diestra de poder nos sostiene, que nos sustenta, que nos ampara, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que el mismo Dios que nos sostuvo en el pasado es el mismo Dios que nos va a seguir sosteniendo en el presente y no nos va a dejar en el futuro, y que no nos va a dejar hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él ha decretado bendición y esa bendición no puede ser revocada, que Él no va a desamparar la obra de sus manos, lo que comenzaron sus manos sobre nuestras vidas no lo va a dejar. Y al olvidarnos de todo esto, producto del enojo, el miedo, de la tristeza que podemos estar experimentando, sintiendo, dejamos de ser agradecidos, dejamos de contemplar a Dios y no podemos ver que el mismísimo Dios está ahí con nosotros. No lo podemos ver. Tenían la columna, tenían la nube detrás de ellos, protegiéndolos, escudriñándolos, no lo podían ver. No lo podían ver. Entonces eso es lo primero que quiero remarcar en este mensaje para comenzar el día de hoy. Pero una vez atravesado el mar, sucede una serie de cosas. Dios llama a Moisés a que vaya a orar al monte Sinaí. Moisés va, se ausenta unos cuantos días del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se relacionaba con Dios mediante Moisés. El pueblo de Dios no conocía directamente a Dios. El pueblo de Dios conocía al Dios de sus padres, al Dios del que habían escuchado hablar, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Conocían a un Dios que para ellos era un mito. No conocían la presencia, más allá de que experimentaban milagros inimaginables para nosotros. Más allá de todo lo que habían visto, de cómo Dios les abrió las aguas, de cómo Dios mandó las plagas, les permitió salir de Egipto, más allá de todo lo que habían podido ver, ellos conocían a un Dios de oídas, a un Dios del que les habían contado, no habían experimentado en primera persona a Dios, a la presencia misma de Dios, no lo habían experimentado. Entonces Moisés se ausenta y hace de cuenta de que se ausentó Dios. Yo titulé este mensaje La ausencia de Dios. Moisés se ausenta porque va a orar, va a encontrarse con Dios, y el pueblo de Israel prácticamente habían dado por sentado ellos mismos que se habían quedado sin Dios. Así que como se quedaron sin Dios, porque Dios se ausentó, se fue con Moisés, al parecer según ellos los había dejado, fueron ante Aarón y le piden, edifícanos un Dios, construinos un Dios, hace una imagen para que podamos adorar a ese Dios y que ese Dios nos pueda conducir a la tierra prometida. Eso no es lo peor es que Aarón junta todo el oro del pueblo, lo funde y construye un becerro de oro para adorar al becerro de oro. Es tragicómico lo que narra la Biblia. Y comienzan a hacer una fiesta en derredor del becerro de oro. Y Moisés, estando en el monte orando, Dios le habla a Moisés, le dice, bajá urgente porque están haciendo cualquier cosa. Están adorando a una imagen, están adorando a un Dios pagano. Así que Moisés baja, y cuando baja se encuentra que la situación era peor de lo que Dios ya le había anticipado. Moisés baja del monte
Y cuando comienza a bajar, comienza a escuchar la algarabía del pueblo, comienza a escuchar los gritos, los alaridos, y estaba con Josué. Josué dice, se ve que se armó batalla en el campamento, bajemos urgente porque se ve que o atacaron los enemigos o algo está pasando. Moisés dice, no, yo no escucho alaridos de guerra, yo escucho alaridos de que están cantando, le dice Moisés a Josué. Baja y se encuentra con todo el pueblo haciendo una fiesta alrededor de un becerro de oro. Así que Moisés, enojadísimo con el pueblo, agarra las tablas de la ley que acababa de escribir, las tablas de los 10 mandamientos, las parte, las rompe, para todo y comienza a exhortar al pueblo al arrepentimiento, obviamente. Moisés les dice, los que están con Dios, los que están a favor de Dios, se vienen de este lado. Agarran y tienen que sacrificar a sus hermanos, tienen que sacrificar a sus familiares para que Dios perdone lo que estaban haciendo. Ese día murieron, si mal no recuerdo, como 3.000 personas, sacrificaron como a 3.000 personas ese día a causa de lo que habían hecho, lo que narra la Biblia. Y Moisés le dice al pueblo, déjenme ir delante de la presencia de Dios a interceder, a clamar, para ver si Dios nos perdona este pecado que habían cometido. Ahora Moisés se volvió a ausentar. Pero lo primero que quiero remarcar antes de avanzar con la historia, el pueblo de Dios conocía a un Dios del que habían oído, dije. La percepción que el pueblo tenía de Dios era mediante Moisés. Si veían a Moisés, veían a Dios. Si Moisés se ausentaba, para ellos se ausentaba Dios. Se ausentaba Dios. Y hasta el día de hoy un poco nos sigue ocurriendo, lamentablemente. Porque la Biblia narra, y lo digo siempre, no todos los que nos congregamos, no todos los que asistimos a la iglesia, no todos los que practicamos la fe, no todos los que trabajamos inclusive en la obra, en la iglesia, así sea que cumplamos, decir, bueno, yo inclusive hasta, no sé, doy mis diezmos, ofrendo, hago lo que tengo que hacer, no todos conocen a Dios. No todos conocen a Dios. Y uno no llega a saber quién es el que conoce a Dios y quién no. Que lo digo siempre, creo que lo dije la semana pasada, si mal no recuerdo. Vamos a estar allá en el tribunal divino, ante el trono blanco, y cuando estemos ante ahí nos vamos a llegar unas cuantas sorpresas, porque muchos, dijo Jesús, clamarán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, sin embargo yo nunca los conocí, les dijo Jesús. Apártense de mí, hacedores de maldad. Uno no sabe quién es verdaderamente el que conoce a Dios. Vos me podés ver predicando, vos me podés ver inclusive echando fuera demonios, sanando enfermos, que no tenés la certeza, la seguridad de si yo conozco a Dios o no. No tenés la certeza, la seguridad de que el que está a tu lado conoce a Dios o no. La única certeza que podés llegar a tener es de si vos conocés a Dios o no. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive el mismísimo Samuel narra la Biblia, lo dije muchas veces, Samuel vivía en el templo, era criado del sacerdote, vivía en el templo y no conocía a Dios porque Dios todavía no se había revelado. El día que Dios se le revela a Samuel, Samuel no identificaba la voz de Dios, entonces va con el sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? No te llamé, 3 veces así. Hasta que Elí le dice, mira, cuando vuelvas a escuchar que alguien te llama, responde, Señor, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y era Dios el que le estaba hablando. Samuel ni siquiera podía reconocer la voz de Dios. No conocía a Dios. No conocía a Dios. El mismo Job, podemos ver todo el libro de Job, que si resumimos el libro de Job, se reduce a que Job rendía sacrificio a Dios todos los días, por si él o alguno de sus hijos habían pecado, adoraba a Dios todos los días, devoto, devotísimo. Sin embargo, después de todo lo que Dios permitió que atravesara, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, de su mujer, la enfermedad, la lepra, después de todo lo que Dios le permitió vivir, Job le dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job había dedicado toda su vida a adorar a Dios. Entonces, congregarnos, cumplir con todo lo que creemos que tenemos que cumplir, hacer todo lo que creemos que tenemos que hacer, no garantiza que conozcamos realmente la presencia de Dios. Por eso no
No podemos juzgar ni juzgarnos a nosotros mismos, porque Pablo mismo decía, ni a mí mismo me juzgo. Porque no sabemos cuál es la relación del otro con Dios, porque Dios mira el corazón. No sabemos lo que el otro puede experimentar o no, conocer o no de Dios. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, lo único que nos queda es conocer, y lo digo siempre, a nuestro propio Dios. Conocer a nuestro propio Dios. La Biblia habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque todos tenemos y vivimos distintas realidades. Todos tenemos distintas vivencias. Venimos de familias diferentes, tenemos educaciones diferentes. Inclusive si lo mirás a nivel mundial, en las diferentes culturas se viven diferentes cosas, hay diferentes realidades. Y hay cosas que para nosotros son pecados que en otras partes del mundo no se consideran pecado. Hay lugares en el mundo en los que es mal visto que la mujer esté vestida según las distintas culturas. Lo que estoy queriendo decir es que necesitamos conocer a nuestro propio Dios. Porque no podemos vivir creyendo en un Dios que se nos inculcó. Ahora desarrollo un poco más esto. En un Dios que conocimos por educación, porque nos enseñaron a creer en Dios de esta manera o a creer en este Dios. Tenemos que conocer y tener nuestro propio encuentro con Dios y dar testimonio de lo que nosotros mismos vivimos. Porque yo, por ejemplo, y mis hermanos, y esto es algo que nos pasa a los que nos criamos en la fe, a los que nacimos en una iglesia, a los que nos criamos en una iglesia, muchas veces, lamentablemente, pasa que muchos conocen a Dios por educación, creen en Dios por educación, porque es lo que les enseñaron, porque es lo que les inculcaron. Pero muchas veces, muy difícilmente, quienes fuimos criados en una iglesia, llegamos a tener un encuentro con Dios. No todos. Y creemos en Dios porque se nos educó, se nos inculcó eso, porque nos educaron en la fe. Pero lamentablemente no lo hacemos porque tuvimos una experiencia personal en la que Dios se nos reveló directamente. Y yo siempre cuento la experiencia que tuve. Yo siempre digo que hasta los 12 años fui cristiano y creí en Dios por educación. Porque mis viejos me lo inculcaron, porque mis viejos me lo enseñaron, porque no concebía, en la infancia no concebía un miércoles sin ir a la iglesia. En ese tiempo nos congregábamos en Visión de Futuro los miércoles y los miércoles la emoción que a mí me producía saber que esa noche íbamos a ir a la iglesia, llueva, truene, haya tornado, no, terremoto, no. La emoción que a mí me producía ir a la iglesia, y se me inculcó esa fe. Al punto tal de que si estábamos enfermos, en lugar de ir al hospital, íbamos a la iglesia, literalmente, y lo hemos contado un montón de veces a modo de testimonio. Como se me inculcó eso por educación, yo hasta los 12 años sí creí en Dios, pero lo hacía por educación. A los 12 años fue que tuve mi encuentro con Dios, en donde en una noche de viernes fui a orar, creí que Dios no me había escuchado, y 2 días después Dios manda a alguien a que responda esa oración. Y yo dije, bueno, Dios escucha, Dios existe, Dios ve. Si Dios puede hacer esto con 1 minuto de oración, cuánto más con una vida de oración, de relación directa con Dios. Ahí yo conocí, a partir de ahí yo tuve mi encuentro, mi revelación de Dios, digamos, mi experiencia con Dios. Y ahí fue que entendí que muchas veces, lamentablemente, hacemos y creemos en Dios por lo que alguien nos inculcó. El problema es que el día que esas personas no están, ya sean tus padres, ya sea un pastor, o sea quien sea que te haya llevado a la fe, si conociste a Dios mediante lo que oíste de esa persona, mediante lo que esa persona te contó, el día que esa persona ya no esté, sean tus padres, ponele, Dios ya no te va a importar. Lamentablemente, los que son criados en la fe, esto se ve mucho, lo vemos mucho, lo veo de primera persona. Lamentablemente, cuando somos criados en la fe, al no haber tenido un encuentro con Dios, comienzan a pasar los años y deja de ser un niño, comienza a separarse de los padres hasta que un día se va de la casa, porque así es la vida.
el pollo sale del nido y va y emprende su propio vuelo. Y lamentablemente, si lo que te ataba a Dios, si lo que mantenía tu relación con Dios era la relación con tus padres, en el caso de los que fuimos criados, el día que vayas a hacer tu propio vuelo, el día que te independices, el día que te vayas de casa, te olvidás de Dios. Si eran tus padres los que te inculcaban la fe, los que te inculcaban. Vemos mucho como les habrá pasado, puede que les haya pasado a tus hijos si lo inculcaste en la fe. Un día Dios deja de ser una prioridad. Un día Dios deja de tener importancia para ellos, porque lo único que los mantenía en el camino de Dios eran o los padres, o los mentores, o los pastores. Y muchas veces también nos pasa con los pastores. Idealizamos la figura del pastor como si el pastor estuviera más cerca de Dios que el rebaño, y el día que vemos que ese pastor no es perfecto, el día que se nos cae esa imagen idealizada del pastor, el día que vemos que ese pastor es un ser humano que comete errores iguales y peores que los que cometemos nosotros, si se rompe esa imagen idealizada de Dios y nuestra relación con Dios dependía de esa imagen idealizada que teníamos de ese pastor, así como para el pueblo de Dios, si se ausentaba Moisés, se ausentaba Dios, si se ausenta el pastor, se ausenta Dios. Si tu relación con Dios depende de un pastor, no sé qué haces el lunes, no sé qué haces el martes cuando no estás en la iglesia. Entonces tenés que conocer a tu propio Dios, tu propia relación con Dios, tu propio encuentro con Dios. Hace unos años, en 2022, 2 hombres de Dios vienen y nos dan una palabra, tanto a mí como a mis viejos. Y este segundo hombre, cuando termina de dar esta palabra, me dijo algo que en ese momento yo no entendí, e inclusive creí que hasta se había equivocado. Dije, ¿le habrá parecido? O quién sabe por qué lo dijo, se le habrá pasado por la cabeza. Este hombre me dice, todo lo que hiciste por obligación a tus padres, tal vez, me dice, ahora será con deseo, ahora será con pasión. Y yo dije, qué raro, está equivocado este hombre, porque yo, como les cuento, me crié en la iglesia y sirvo a Dios de toda la vida, Y yo hasta ese momento y hasta ahora creía que lo hacía por mi propia convicción, por mi propio llamado, por mi propio deseo. Sin embargo, no puedo, y al día de hoy lo veo un poco, que también es producto de lo que me inculcaron mis padres, más allá de que mis viejos nunca fueron de obligarnos ni a servir, ni a estar involucrados, siempre lo inculcaron desde la práctica. Yo, por lo menos yo, no estoy hablando por mis hermanos, estoy hablando por mí, al verlos a ellos tan devotos, al verlos a ellos tan dedicados a la iglesia, a Dios, a la obra, fue algo que yo mismo aprendí sin que ellos me tuvieran que obligar a hacerlo. Nunca me obligaron a hacerlo. Entonces, cuando este hombre viene y dice esta palabra, yo no lo entendí en su momento. Y al día de hoy puedo entender que un poco sí fue por seguir eso que me inculcaron mis viejos, eso que me educaron mis viejos, eso que de algún modo uno inconscientemente siente que es impuesto. Pero bueno, después de todo lo que sucedió el año pasado, demás, un poco yo también me tuve que replantear mis convicciones, mi llamado, y después de mucho análisis, después de mucho pensar, de mucho revolver, digamos, en las distintas emociones, en todo lo que uno le va pasando, ahí pude entender un poco mi llamado, mi deseo de servir a Dios, y convertí un poco ese deseo de mis viejos en un deseo personal propio. Pero lo entendí porque entendí que, bueno, yo el año pasado, ustedes saben, me fui a vivir solo, demás. Entonces esa imagen de mis viejos, al dejar mi casa de la infancia, al un poco independizarme, al emprender mi propio vuelo, por así decir, dejé de ser ese niño, digamos, ese nene de mamá y papá, más allá de que tengo 25 años. Dejé de ser ese niño para ya ser un adulto,
que trabaja, que tiene que pagar alquileres, impuestos y cosas. Entonces, al caerse esa figura de mamá y papá, digamos, de mamá y papá que te proveen techo, comida, un poco entendí que ahora mi relación con Dios era directa, mi llamado con Dios era directo, porque mis viejos ya no estaban en ese lugar de la manera en la que estuvieron toda la vida, porque allá me convertí en un adulto. Estoy hablando un poco de experiencia personal, esto es muy personal, pero estoy tratando de explicar lo que les contaba, ahora avanzo, ahora sigo desarrollando. Pero al no ver a mis viejos como esos padres, como un niño, al madurar, al crecer, esa imagen de Dios también cambió en mí, porque son ellos los que me inculcaron la fe, son ellos los que me educaron en la fe. Y ahora mi servicio a Dios y mi relación con Dios sí pasó a ser directa, y ahí entendí lo que este hombre me había dicho en su momento. Ya no será por obligación, ahora será con deseo, será con pasión, porque mi relación con Dios dejó de depender de tener a papá y mamá al lado, así como les estoy contando la historia del pueblo de Dios. Lo lamentable era que el pueblo de Dios dependía de que Moisés estuviera o no. El pueblo de Dios no sabía relacionarse directamente con Dios. Y muchas veces es eso lo que nos pasa en la iglesia. Nos relacionamos con Dios mediante la prédica que escuchamos el domingo, mediante el pastor. Nos relacionamos con Dios y a lo mejor a ustedes también les puede pasar, y el día que faltaron los que te inculcaron la fe, los que te educaron en la fe, flaqueaste en la fe, porque lo que te conducía a Dios muchas veces era ese mentor, ese pastor, ese padre, esa madre que te llevó, que te condujo a la fe. Ahora es necesario que conozcamos a nuestro propio Dios para tener nuestra propia experiencia con Dios, nuestra propia relación con Dios. Moisés ahora va, se presenta ante Dios y comienza a interceder por el pueblo, porque de hecho Dios quería destruir al pueblo de Israel, porque era un pueblo de dura cerviz, quería consumirlos a todos en el desierto, producto de lo que estaban haciendo, quería consumirlos a todos en el desierto. Y Moisés se interpone entre el pueblo y Dios y le dice: ¿qué van a decir en Egipto, que nos sacaste de allá para morir acá en el desierto? ¿Qué van a decir cuando se enteren que los mataste a todos? Aparte, Dios le había propuesto a Moisés hacer de Moisés una nación grande. Entonces Moisés le reprocha a Dios y le dice: pero vos le hiciste la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia sería innumerable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Cómo vas a faltar a esa promesa? Y Dios se arrepintió de destruir al pueblo de Israel, de consumir al pueblo de Israel. Se arrepintió y ahora les permite, manda a Moisés. Moisés vuelve con el pueblo y le da la noticia al pueblo de lo que Dios le había dicho. Dios no va a ir con nosotros, nos va a conducir a la tierra prometida, va a enviar un ángel que nos va a llevar hasta donde tenemos que llegar, pero Dios no va a ir con nosotros. La ausencia de Dios. Dios nos deja. Así que el pueblo vistió luto, se despojaron de sus atavíos, rompieron sus vestiduras, tradiciones judías, lloraron, clamaron, y Moisés se presenta nuevamente ante Dios. Se presenta nuevamente ante Dios y le dice: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Después Moisés no se queda solo con eso, sino que clama y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahí Moisés descendió del monte y ahí, narra la Biblia que tenía el rostro resplandeciente, que se tuvo que cubrir con un velo y demás. Pero no se conformaron con que Dios no vaya con ellos. No se conformaron con la ausencia de Dios. No se conformaron con la ausencia de Dios. Ahora, es lamentable lo que le sucedía al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en este caso no se podía relacionar con Dios sin Moisés. Pero el pueblo de Dios repite este patrón a lo largo de toda su historia, porque se levantaba un líder, se levantaba un sacerdote, se levantaba un rey, se levantaba un juez, pero lamentablemente, si este juez, este rey, este líder, este sacerdote conducía al pueblo de Dios a un encuentro con Dios, el pueblo de Dios permanecía en la presencia de Dios. Ahora, una vez que este juez moría, una vez que este hombre levantado por Dios moría, el pueblo de Dios se apartaba de Dios. Era un patrón que se repite constantemente. En el libro de Jueces podemos ver una y otra vez. Se levantaba un juez que levantaba a Dios sobre la nación. Si este juez moría, el pueblo de Dios se apartaba de Dios e iba tras dioses ajenos. Así una y otra vez. Vivían en un loop, vivían en un bucle, constantemente porque no podían tener una relación directa con Dios. Dependían de alguien más. Si esta persona faltaba, se ausentaba Dios para ellos y no podían ver a Dios, no podían relacionarse con Dios. Hasta que después fueron destruidos, pasaron un montón de cosas, pero no sabían relacionarse con Dios. Y de hecho la Biblia narra: esta generación muere en el desierto, producto de su incredulidad, nace una nueva generación que conquista la tierra prometida, pero esta generación no supo inculcarle la fe a sus hijos, no supo educarlos en la fe, no supo transmitirle todo lo que ellos habían visto: el mar abrirse, el maná caer del cielo, la columna de fuego, la nube que los seguía, que los escoltaba, cómo Dios los guardó del calor del desierto, del frío del desierto, de las bestias del desierto, cómo Dios mantuvo inclusive sus vestidos para que puedan ir durante 40 años en el desierto. Todo lo que ellos vieron, experimentaron, no supieron transmitírselo a sus hijos, no supieron inculcárselo a sus hijos, y se levantó una generación que no conocía a Dios, narra la Biblia. Se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres, lo que les comentaba hoy. Como lo único que los mantenía cerca de Dios eran sus padres, el día que sus padres murieron, faltaron, toda esta generación se olvidó de Dios. No les importaba a Dios porque no pudieron tener un encuentro personal con la presencia de Dios, porque no sabían relacionarse con Dios. No había uno que sepa relacionarse con Dios. Y una y otra vez tenían que experimentar destrucciones, porque mediante las destrucciones era que se volvían a acordar: mira, tenemos un Dios que nos puede salvar, vamos a clamarle. Le clamaban, volvían a Dios, después se volvían a apartar y así sucesivamente. Así sucesivamente. No cometamos esa torpeza, no cometamos ese error. En primer lugar, de que nuestra relación con Dios dependa de alguien más, sino que necesitamos buscar a Dios, encontrarnos con Dios en el día a día, en la intimidad de nuestras habitaciones, de nuestros hogares, buscar a Dios, saber que hay cosas que ojo no vio ni oído yo, que Él tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero Dios se va a revelar a vos según tu percepción, según tu realidad, según todo lo que vos viviste. Y hay cosas que Dios te va a mostrar a vos que, lo digo siempre, Dios no me puede mostrar a mí ni le puede mostrar al que está al lado. Porque Dios, en su multiforme gracia, yo creo que adapta su revelación de Él
a lo que cada persona vive o vivió. Y todos vivimos realidades diferentes, venimos de familias diferentes, experimentamos cosas diferentes, sentimos de maneras diferentes. Todos sentimos de maneras diferentes porque acá, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, uno llora, el otro se ríe, otro se cae, el otro permanece inmutable, impoluto. Yo cuando experimento la presencia de Dios rara vez lloro. Nunca me caí, no sé lo que es caerse, no entiendo lo que puede experimentar una persona cuando se cae producto de la presencia de Dios, no lo sé. No lo sé, porque Dios en su multiforme gracia se manifiesta a cada uno en su soberanía como Él quiere y porque Él sabe cómo somos, lo que vivimos, cómo sentimos, lo que nos pasa, Él lo sabe. Él lo sabe y Él se manifiesta como Él quiere. Como Él quiere y te ama tanto que se manifiesta como vos se lo permitís que lo haga. Y se adapta a tus emociones, a tus sentimientos, a tu realidad. Por eso es necesario que tengas tu propia experiencia con Dios, que conozcas a tu propio Dios, que conozcas a tu propio Dios. No dependas de una iglesia, no dependas de actividades, porque si vuelve una pandemia, Dios no lo permita, si se vuelven a cerrar los templos, si nos vuelven a prohibir congregarnos, ¿cuánta gente se alejó de Dios el día que cerraron los templos? Los centros de reunión, el día que cerraron los auditorios, el día que no se les permitió reunirse, ¿cuánta gente permaneció y cuánta gente se alejó? Acá, gracias a Dios, medianamente nos mantuvimos todos, pero tantas iglesias, principalmente iglesias multitudinarias, las iglesias que más gente tenían, fueron los que menos quedaron. Fueron los que menos quedaron el día que se cerraron los templos porque la relación que tenían con Dios dependía de una reunión a la semana, de actividades. El día que no tenían actividades no sabían cómo relacionarse con Dios. Porque como decía, creo que la semana pasada, muchas veces nos relacionamos con Dios mediante las actividades, mediante el activismo. Como le sucedió a la iglesia de Éfeso, que trabajaba arduamente por amor al nombre de Dios, pero lo hacía sin amor. Y como digo siempre, como dijo Pablo, de todo lo que puedas hacer, así sea que des todos tus bienes a los pobres, entregues tu propio cuerpo en sacrificio, tengas todos los dones, interpretaciones. Si lo haces sin amor, si no tenés una relación con Dios, de nada te sirve. De nada te sirve y podés reprender demonios y sanar a los enfermos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, que si no lo conociste, te vas con todo lo que hiciste, ya sabes dónde. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Se trata de tu relación con Dios. Se trata de tu búsqueda de la presencia de Dios, de tu propio encuentro con la presencia de Dios. No te pierdas la presencia de Dios. No te pierdas conocer la presencia de Dios. Experimentar la plenitud de la presencia de Dios en su presencia y plenitud de gozo. No te pierdas de todo eso. No te pierdas de todo eso. Por eso que podamos clamar como lo hizo Moisés. Como hizo Moisés, Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, muramos en el desierto. No nos permita seguir viviendo siquiera. Que se pueda hacer el clamor de aires del cielo. Que se pueda hacer la esencia de aires del cielo. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, muramos en el desierto. Por eso tenemos las reuniones del Espíritu Santo. Pero más allá de las reuniones del Espíritu Santo, qué bueno es que inclusive en este tipo de reuniones, más allá de la prédica, si se tiene que romper la estructura, el cronograma, para poder buscar la presencia de Dios de todo corazón, que lo podamos hacer, iglesia, que lo podamos hacer con hambre, con sed, clamar por la presencia de Dios, clamar por la presencia de Dios. Es necesario que conozcas a tu propio Dios y se te revele tu propio Dios, que experimentes, tengas tu propia relación con la presencia de Dios. Por eso, y cierro con lo que dije al principio, ¿qué vas a hacer con las emociones y los sentimientos que te producen la realidad de la vida?
ya sea enojo, ya sea miedo, ya sea ansiedad, ya sea tristeza, sea cual sea la emoción que te toque experimentar. Porque muchas veces Dios nos conduce a ese desierto y a ese encierro, ese estancamiento, para revelar qué es lo que nosotros somos capaces de hacer ante esa situación, qué es lo que hay en nuestros corazones. Porque si normalizamos la queja, si normalizamos la murmuración y nos olvidamos de alabar el nombre de Dios y de agradecer por lo que Él ya hizo y de descansar en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, y si nos ensimismamos en nuestras emociones y sentimientos, no vamos a poder, en primer lugar, agradecer, ser agradecidos con Dios, y no vamos a poder ver a Dios ahí por más que Dios esté. Dios puede estar ahí sosteniéndonos, que no lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver. Dios estaba con el pueblo, más allá de que Moisés estaba en el monte Sinaí orando, pero el pueblo no lo podía ver porque tampoco le interesaba. Tampoco le interesaba. Entonces es necesario que volvamos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestros ojos en Jesús, que podamos volver a enfocarnos en Él, a entregarle nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si estamos enojados, decírselo, pero saber que su gracia nos sostiene. Si estamos tristes, poder derramar igual nuestras almas en presencia de Dios, que no haya nada que impida que la presencia de Dios se manifieste a nuestras vidas, poder buscarle de todo corazón, de todo corazón. Y así como Dios estuvo con Moisés, qué hermoso es poder, qué hermoso es saber que un día el velo del templo se rasgó, dándonos acceso total a la presencia de Dios. Qué hermoso saber que tenemos total acceso a la presencia de Dios y podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia. Si podemos repartir los elementos de la Santa Cena, poder entrar confiadamente delante de la presencia de Dios y descansar en Él, alegrarnos, gozarnos en Él, alabarle a Él. Saber que si atravesamos por un desierto es porque Él se quiere revelar a nosotros y mostrar su poder, su gloria. Y porque le vamos a conocer aún más de lo que ya le conocimos. Porque a Dios, y lo digo siempre, no se lo termina de conocer nunca. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Cada día le vas a conocer más si estás dispuesto a conocerle más. Y las distintas situaciones que nos van a ir tocando atravesar a lo largo de la vida, de los años, con el paso del tiempo, son para que Dios se revele de una manera más grandiosa a nuestras vidas. Si lo podemos creer. Pero ¿cuál es la disposición de nuestro corazón? Te pregunto para que te evalúes. ¿Te estás quejando mucho? ¿Estás maldiciendo mucho? ¿Te estás enojando mucho? ¿Estás triste? ¿Estás con miedo? Someteos pues a Dios. Acérquense a Dios, Él se acercará a nosotros. Porque Él se va a revelar conforme a nuestra disposición de entender, de recibir, de creer. ¿Podemos disponer nuestros corazones en esta noche a buscar su presencia? ¿Podemos disponer nuestros corazones en esta noche a decir, Señor, queremos conocerte más, quiero conocerte más, quiero que te reveles a mi vida, tengo hambre de ti, tengo sed de ti? Perdón, Señor, si nos hemos quejado mucho, perdón si no hemos sido agradecidos, perdón si hemos dado por sentado tu presencia, perdón si nos hemos olvidado de buscarte, perdón si hemos priorizado otras cosas, y perdón si, al igual que el pueblo de Israel adoró a ese becerro de oro, nosotros hemos idolatrado muchas veces otras cosas que hemos puesto en primer lugar antes que a vos. Y quizás no lo hicimos a conciencia, quizás no nos dimos cuenta, pero perdónanos, Señor, si dejaste de ser nuestra prioridad en algún momento y priorizamos el trabajo y priorizamos las relaciones interpersonales y priorizamos tantas cosas, Señor, que nos apartaban de vos. Perdónanos. Pero en esta tarde nos acercamos a tu presencia, queremos acercarnos a tu presencia, Dios, y que te reveles a nuestras vidas. Queremos conocerte más, queremos experimentar tu presencia.